Bueno, continuamos con la segunda parte. Entonces, em, recuerden que tienen de lo que vimos recién de la unidad 3 los archivos, los notebooks para probar en, en el Colab. Si voy acá, tienen lo que es de los que estuvimos viendo, a ver, de ejemplo 16. Mm. Bueno, tienen todo lo que fuimos mencionando en la presentación, el gráfico, el ajuste. Así que em, esto era la parte hecha de forma manual. La parte del test de hipótesis sobre la pendiente. Bien. Eh, Solo recordarles esto, que prueben de ir fijándose también lo que van haciendo los códigos y poder modificar los datos, probar esto mismo pero con datos propios. Bien, entonces vamos con la presentación 2, en la cual vamos a ver ahora análisis de residuos y coeficiente de determinación. Entonces, hasta ahora lo que hicimos fue presentar el modelo de regresión lineal, en particular regresión lineal. Vimos que habían otros modelos que no eran lineales, pero nos enfocamos en el modelo de regresión lineal y estuvimos viendo el método de mínimos cuadrados, que era para poder calcular beta 0 y beta 1, esos coeficientes y demás. Entonces, lo que vamos a querer en esta presentación es preguntarnos cuántos de mis datos son explicados por un modelo lineal, si será necesario pensar en un modelo no lineal, si se puede extender lo aprendido a modelos no lineales, por ejemplo, em, y algunas preguntas las vamos a poder responder conociendo un poco más sobre el análisis de residuos y presentando al coeficiente de determinación. Entonces veamos qué implica. Ya definimos lo que es un residuo. El residuo era la diferencia entre el valor que tenemos, el valor medido o el dato, menos el valor que nos da el modelo, el I estimado. Entonces, este era el residuo. Y el análisis de residuos es algo esencial que se usa para validar un modelo, especialmente en regresión lineal y en otros modelos estadísticos. Entonces, em, hay veces que no se usa el residuo de esta forma que la definimos, sino que se usa el residuo estandarizado, que lo definimos como D sub I, y es el mismo E sub I, pero dividido la desviación estándar del error. La raíz cuadrada de sigma estimado al cuadrado, la varianza al cuadrado, perdón, de la varianza. Em, entonces, al analizar residuos, nos va a permitir como estar más firmes
en las suposiciones que habíamos hecho antes. Nosotros, muchos de los análisis que venimos haciendo decíamos, bueno, suponemos que estos datos siguen una distribución normal. Suponemos, por ejemplo, que la media del error es cero. Suponemos que la varianza es constante. Entonces, este análisis de residuos nos permite ver si efectivamente esas suposiciones se cumplen o no, como para tener la justificación de validar el modelo. Entonces, ¿cuáles son las suposiciones de las que partimos? Las suposiciones que deben cumplirse en un análisis de residuos son estas que están acá. Estas cuatro suposiciones. Primero, asumimos que la relación entre las variables independientes y la variable dependiente es lineal. De entrada, bueno, vamos a buscar un modelo de regresión lineal. Estamos asumiendo que la relación es lineal. Em, asumimos que los residuos deben ser independientes entre sí. O sea, esa diferencia entre el error medido y el modelo, lo que nos da el modelo, para el primer dato es independiente de lo que pasa en el segundo dato, independiente del tercero, etcétera, etcétera. Em, asumimos que la varianza de los residuos es constante a lo largo de todas las variables. Esto de varianza constante se llama homocedasticidad. Em, y asumimos que los residuos están normalmente distribuidos. O sea, son suposiciones em, que uno realiza, pero todo queda más fuerte, digamos, si lo podemos demostrar. Entonces tenemos lo de linealidad, independencia de los errores, homocedasticidad, que es varianza constante, y normalidad de los errores. En cuanto a la linealidad, como decíamos, asumimos una relación lineal entre la variable dependiente y la variable independiente, que lo podemos escribir de esta manera, la relación lineal. En el término E dijimos que está metido todo lo que es el error. Em, ¿Y cómo podemos verificar la linealidad? ¿Cómo la podemos? em, sí, ver si esa asunción que hacemos es correcta o no. Bueno, por ejemplo, gráficamente. Una posibilidad es el gráfico de dispersión XY que habíamos visto antes, el de la posición del móvil o el del árbol de guinda. Son los diagramas de dispersión. Por software tenemos esta opción. Em, la otra posibilidad es hacer un gráfico de residuos versus valores ajustados, se llama. Ahora vamos a ver con más detalle este gráfico. Em, bueno, posibilidades para ver si el modelo es lineal. Entonces, en este caso, si el modelo es lineal, ¿qué pasa con los residuos? Los residuos no deben mostrar ningún patrón. Deben dispersarse aleatoriamente alrededor de cero. Si aparecen formas de U o, digamos, una concavidad fuerte hacia arriba o hacia abajo, significa que la relación no es lineal y el modelo lineal no va a capturar la estructura real de los datos. Entonces, em, otra posibilidad o otra suposición que tendríamos que demostrar es la independencia de los errores. Que los errores SUI son independientes entre sí, o sea que no están correlacionados. Como decíamos, significa que el error de un dato en una observación no depende de la otra, cosa que no se cumple si fuesen series temporales o datos secuenciales. Es posible que sean afectados los datos siguientes. ¿Y cómo verificamos la independencia de los errores? Bueno, hay distintas posibilidades. Em, test de Durbin-Watson, que valores cercanos a 2 indican independencia. Y como vimos antes, lo podíamos ver en la tabla de la función haciendo el summary.
en la función de SMAT-OLS aparecía este valor. Entonces, valores cercanos a 2 nos indican independencia. No vamos a entrar en detalle de qué es este test. El que quiere más información puede buscar en estos links, en otros sitios, otros libros. Pero bueno, está bueno que sepan que esto existe. Em, y otra posibilidad es el gráfico de residuos versus tiempo, como para ver efectivamente la independencia de los errores. Homocedasticidad, varianza constante de los errores, como es que es algo que asumimos, que lo veníamos diciendo, tenemos que asumir que los errores tienen varianza constante, media cero y varianza constante. Em, lo podemos verificar mediante el gráfico de residuos versus valores ajustados. Dice, no debe observarse forma de embudo. Vamos a ver después ejemplos donde existe homocedasticidad y otro que no existe homocedasticidad, ¿cómo lo distinguimos? Sin embargo, si no existe homocedasticidad, hay veces en lo que podemos solucionarlo. O sea, podemos corregirlo aplicando transformaciones. Por ejemplo, logaritmo, raíz cuadrada, etcétera. Bien, y el último de las suposiciones era normalidad de los errores. eh, o sea que los errores deben seguir una distribución aproximadamente normal con media cero y varianza constante. Entonces, ¿cómo lo podemos verificar? También con el gráfico de residuos versus valores ajustados. Los residuos deben estar centrados alrededor de la línea horizontal en cero. Fíjense que este gráfico ya lo venimos mencionando en suposiciones anteriores. Deben estar centrados alrededor de la línea horizontal en cero. Lo podemos verificar también a través de histograma, que sigan una distribución aproximadamente normal, tipo campana de Gauss, y centrado en cero. Lo podemos demostrar o verificar con un cucuplot, em, que los puntos estén sobre la recta del cucuplot. Y en el caso de que no podamos demostrar normalidad, ya no vamos a poder aplicar test paramétricos, sino que tenemos que irnos a la aplicación de otro tipo de test, que son los llamados no paramétricos, que dijimos que vamos a ver algunos en la última clase. Bien, entonces imaginemos que los residuos, digamos que vamos a ver el caso de residuos normalmente distribuidos. Decimos que si el modelo es apropiado y los errores están normalmente distribuidos, entonces los residuos estandarizados, que eran a los residuos que llamábamos E sub i, los dividíamos por la desviación estándar, se van a comportar como una distribución normal estándar, es decir, normal 0,1. Por lo tanto, el 95% de los valores caen dentro del intervalo. ¿Se acuerdan dónde la campana de Gauss estaba entre -1,96 y 1,96? Em, prácticamente entre -2 y 2. Entonces, si un residuo estandarizado cae dentro del intervalo -2,2, es consistente con el comportamiento esperado, bajo la suposición de normalidad. Si cae fuera del rango -2,2, podemos decir que quedaría fuera del intervalo de confianza del 95% y puede considerarse como un valor atípico, como una observación atípica, lo que caiga fuera del -2,2. Entonces, el modelo podría no ajustar bien en esos valores. El tema es saber cuántos valores, qué proporción de valores caen fuera o caen dentro. La suposición de normalidad no se cumple en ese punto, donde tenemos que los que caen fuera del -2,2. Entonces acá vemos un gráfico de
de los que veníamos mencionando, que es el gráfico de residuos estandarizados versus valores ajustados. Residuos estandarizados, recuerden, eran los SUV, ¿están acá? Los SUV, que eran la diferencia del valor medido menos el valor que me da el modelo, dividido la desviación estándar del error. em, entonces acá. Esto se calcula fácilmente con código y tenemos este gráfico. Gráfico de residuos estandarizados versus valores ajustados. Y fíjense que lo que nos importa es trazar las líneas. Estas líneas no aparecen en el gráfico, estas líneas punteadas no aparecen en el gráfico, las pusimos nosotros como para dar una idea de dónde está el intervalo 2 menos 2, que dijimos que si los residuos siguen una distribución normal estándar, los residuos estandarizados, en el intervalo menos 2, 2 deberían caer el 95% de los datos. Todo lo que esté por fuera del intervalo menos 2, 2, por encima de 2 o por debajo de menos 2, puede considerarse valor atípico donde el modelo lineal no lo ajusta. En este caso hay un solo valor atípico, no está mal. em, Todo el resto cae dentro de 2 menos 2, así que, em, digamos, está bastante bien este gráfico. Este gráfico está hecho con los datos del ejemplo 19, que era el ejemplo 17 anterior, me parece, que era el del árbol de guinda. Volumen del árbol en función del diámetro del tronco. Se hizo este análisis, entonces se grafica D sub I, que es el residuo estandarizado, versus los valores ajustados, que son los valores que me entrega el modelo. Son los I sub I que me devuelve el modelo. Entonces, y hay un valor atípico, decíamos, que es este que está acá. Nos dio 67, bueno, perdón, para el dato correspondiente a 67 pies cúbicos. Bueno, este gráfico que vimos recién es este, el primero, D sub I en función de I sub I. También hay otros gráficos que pueden hacerse en función del residuo estandarizado, que es D sub I en función de los X, o D sub I en función del tiempo en el que fue adquirida la muestra, pero a veces no disponemos de esa información. Entonces, estas figuras nos van a ayudar a ver qué significa, qué es 3, qué es 1. Entiendo que el residuo, sí, exactamente, es el residuo del dato 31, que es el que da mal, exactamente. Es el dato 31 que teníamos, que da 67,41, está por acá, da un residuo. Este es el valor ajustado. Bien. eh, entonces, todas estas figuras nos van a ayudar a detectar comportamientos que nos separen de las suposiciones formuladas anteriormente. Vimos que esta figura se usaba también para ver, bueno, la normalidad de los errores. La normalidad de los errores lo podemos ver si los residuos caen alrededor de esta recta. Esto no lo mencioné. Esta recta en cero, si los residuos están distribuidos de manera, digamos, alrededor de esta recta, horizontal, en cero, em, podemos decir o hablar de la normalidad de los errores, que la media es cero. No sé si era el caso de recién. También lo usamos para, bueno, lo de varianza constante. Entonces, la figura anterior se comporta de manera correcta.
salvo por el valor atípico, que en principio podría indicar algún error de medición. Podría ser descartado, aunque bueno, habría que revisar bien el experimento. Y bueno, el punto 3 es interesante, que dijimos que a veces no lo podemos hacer, para verificar que la medición no cambia con el tiempo. Por ejemplo, puede la varianza crecer con el tiempo. Entonces, algunos comentarios sobre valores atípicos, ya que estamos hablando de ese valor atípico, es que uno pensaría directamente ante cualquier valor atípico eliminarlo. Pensamos que está mal, que es un error, pero a veces tenemos que tomarnos un tiempo para ver, ¿es realmente un error? ¿Hay que eliminarlo de entrada? O lo que tenemos que hacer es entender el porqué de ese valor y si, digamos, si tenemos 10.000 puntos, eliminar 20 registros, 20 filas, no pasa nada, pero ante pocos datos hay que tener un poco más de cuidado. Entonces, si bien pueden ser errores de medición, no necesariamente. Y no necesariamente los valores atípicos son algo malo, como vimos acá. En estos ejemplos, no sé si esto lo habíamos mencionado anteriormente, del examen, donde un solo alumno se saca buena nota. Entonces, ¿qué consecuencias pueden producir los valores atípicos que afectan la media, que distorsionan gráficos, que pueden sesgar el entrenamiento en modelos de IA? Por eso uno tiende a desafectarlos. Em, pero el objetivo es detectarlos, entender su origen y decidir si los eliminamos o los transformamos, como decíamos antes, mediante alguna aplicación de raíz cuadrada, logaritmo, a todos los puntos. Bien, ¿qué estrategias se pueden utilizar para el tratamiento de valores atípicos? La más simple es eliminar las filas donde aparecen, pero lo ideal sería usarla cuando se confirmen que efectivamente son errores. Eh, Otra posibilidad es recortar, que es reemplazar a esos valores atípicos que quedaron por fuera de ese rango -2,2, reemplazarlos por los percentiles correspondientes. Entonces, no los eliminamos, pero le asignamos el valor extremo, digamos, el que tenía el dato, los valores que tienen los datos, en el percentil 5 y en el percentil 95 correspondiente, si el valor atípico es grande o es pequeño. Recuerden que el percentil 5 era cuando los ordenamos los datos de menor a mayor, dividimos por 100 y el 5% que nos quede por debajo, percentil 5 sería el que deja el 5% por debajo y el 95 por encima. Bueno, a los valores atípicos le asignamos ese valor del 5%. Entonces de esa manera mantenemos el tamaño de la muestra. No perdemos datos, sobre todo importante cuando tenemos pocos datos. Otra posibilidad, transformar, o sea, aplicar alguna operación. em, Cuando sabemos que, si bien son valores atípicos, son datos válidos, pero que distorsionan la escala. Y otra posibilidad es hacer un modelo aparte, entrenar un modelo sin valores atípicos y otro con valores atípicos y, bueno, ver qué pasa. Entonces, otro caso era, otra suposición que hacíamos era la de homozadasticidad, que era la suposición de varianza constante. Y acá vemos un ejemplo, otro ejemplo, el ejemplo 20, donde tenemos estos datos. Son datos generados aleatoriamente con distribución de Poisson y junto con la recta de regresión lineal se grafica el intervalo de confianza del 95%. Todo esto está en el ejemplo 20, en el cuaderno, en Notebook. Y vamos a verificar la suposición de varianza constante. Entonces, estos son los datos, este es un diagrama de dispersión, XY.
tenemos los puntos azules, son los datos, la recta roja es la regresión lineal que, que obtuvimos, la recta de mejor ajuste de estos puntos, y lo que está en la franja rosada es el intervalo de confianza al 95%. Em, si calculamos el gráfico de los residuos estandarizados en función de los valores ajustados, como vimos antes, vemos que acá están distribuidos cercanamente alrededor del cero, pero después cada vez se hacen más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Nuevamente esta línea punteada no lo devuelve Python, sino que lo pusimos nosotros como para ver una tendencia, que acá estaban todos comprimidos y después se hizo cada vez más grande, más grande, más grande. Entonces, este es un ejemplo donde no hay homoceasticidad, no hay varianza constante, y esto lo podemos ver de acá también. A medida que vamos aumentando el X, los puntos se alejan cada vez más de la recta roja. Eso hace que sean, digamos, que aumente la variabilidad, la dispersión. Entonces, ¿qué hacemos? Ante esta situación, listo, ya no podemos aplicar ningún test paramétrico. No, podemos salvar esta situación aplicando alguna transformación. Entonces, bueno, este tipo de situación, recuerden que era un ejemplo de datos generados sintéticamente, aleatoriamente, con distribución de Poisson. Como dice acá, este problema es habitual cuando los datos provienen de variables aleatorias cuya varianza depende de la media, que es el caso de la distribución de Poisson, donde la esperanza y la varianza coinciden y valen igual a lambda. Em, entonces, como decíamos, ¿qué hacemos? No, ¿podemos solucionarlo? Sí, por ejemplo, mediante una transformación aplicándole raíz cuadrada a todos los datos. Le aplicamos raíz cuadrada a em, a los i y volvemos a aplicar residuos estandarizados y nos da algo así. Entonces, si bien sigue habiendo puntos que están por fuera del menos 2 y por fuera o por encima de 2, por debajo de menos 2 y por encima de 2 son menos y la tendencia se observa que es bastante constante. Entonces, pasamos de esto a esto. Entonces, ya con estos nuevos datos, mediante esta transformación, podemos decir que tenemos un set de datos, digamos, con homocedasticidad, con varianza constante. Entonces son cosas que uno puede hacer. Bien, em, entonces veamos un ratito más. Coeficiente de determinación. Entonces, ¿de qué manera podemos cuantificar el hecho de la regresión lineal? Hasta ahora estamos proponiendo una recta. Muy bien, esta recta ajusta estos puntos. Pero ¿en qué medida, cuánto de esta recta pueden explicar esta relación lineal? Esa sería la pregunta. Eh, el 100% claramente no. El 100% de los puntos no están sobre la recta. ¿Cuánto de mi variabilidad puede ser explicada por la recta? Entonces necesitamos parámetros que nos den alguna información al respecto. Entonces hay algunos parámetros, por ejemplo, el coeficiente de correlación que tiene esta expresión. Ya en este caso, tanto x como y son consideradas variables aleatorias. Seguimos considerando que el error tiene una distribución aproximadamente normal, con media cero y varianza constante. Bien, este coeficiente de correlación
nos va a servir para hacer distintos tipos de análisis estadísticos. Y el estadístico de prueba que se puede usar es este R con esta expresión. No vamos a meternos con demasiado detalle matemático o estadístico. em, Donde R se llama coeficiente de correlación muestral. Entonces, pero en definitiva, bueno, este R, coeficiente de correlación muestral, nos da una idea de esta relación. Entonces, podemos decir ante una relación de dos variables de esta forma, que esta relación es fuerte, positiva y lineal, eh, con pendiente positiva. En cambio, esta tiene pendiente negativa y digamos, la relación es más moderada. Esta era más fuerte porque están todos juntos, esta es más moderada, pero también tiene un comportamiento, una tendencia lineal negativa. Este caso sin relación directamente y este caso fuerte relación no lineal, podría ser cuadrática. Entonces, este coeficiente de correlación muestral, ¿qué nos indicaría para cada caso? Y bueno, sería, acá no está indicado, pero podríamos pensar que este sería entre 0,8 y 1. Este coeficiente es un valor, es un parámetro que oscila o varía entre -1 y 1, el R, entre -1 y 1. Entonces, si es una tendencia positiva, fuerte va a estar cercano a 1, por ejemplo, entre 0,8 y 1. Moderada negativa lineal, ya de por sí va a ser negativa. Y es moderada, podría estar entre 0,4, -0,4 y -0,6, por ejemplo. Y estos dos casos sin relación directamente prácticamente es R igual a 0. O sea, cuanto más cerca de 1 o de -1 es fuerte, lineal, positiva o negativa, con pendiente negativa. Cuanto más cerca de 0, menos relación lineal va a haber. Y acá podemos ver lo mismo con esta figura, lo que decíamos recién. 1, R igual a 1 es prácticamente una relación lineal perfecta. Y R igual a -1, también relación lineal perfecta, pero con pendiente negativa. Y a medida que va disminuyendo el valor de R, em, dependiendo del signo, o la pendiente es positiva o pendiente negativa, la nube de puntos, digamos, se aleja de esta relación lineal perfecta, pero se sigue apreciando una pendiente con 0,8, acá un poquito menos, con 0,4, y acá ya no hay relación. Y que no haya relación, como decíamos hoy, o que el coeficiente sea 0, no implica solamente que no haya relación, como es este caso, sino podría ser algo así. Hay relación, pero no lineal. Bien. Y un coeficiente que se suele usar mucho, más que el anterior, es el coeficiente de determinación, que se llama R cuadrado. R cuadrado es el coeficiente de determinación, también conocido como R cuadrado, que tiene esta expresión, con estos fueron mencionados en la diapositiva anterior, que nos da una idea, es una medida de cuánto de la variabilidad de los datos puede ser explicada por el modelo de regresión lineal. Este valor es un número entre 0 y 1, entonces si este valor, por ejemplo, nos da 0,85, podemos decir que el 85% de la variabilidad de los datos es explicada por el modelo de regresión lineal. Y es una métrica, esta es una métrica muy usada en los modelos de aprendizaje automático, Machine Learning. Em, Al margen, si uno usa regresión lineal o cualquier otro algoritmo más complejo, el R cuadrado
siempre uno lo termina calculando como una métrica, como para saber el tema del ajuste del modelo. Em, no es la única métrica, hay otras métricas que se usan, pero esa es una métrica muy importante. Entonces, bueno, acá está en el ejemplo 19, están calculados los parámetros también medio de forma manual, cómo calcular los coeficientes, el coeficiente de correlación muestral, eh, R cuadrado. Y lo que podemos hacer, para no ser menos con lo que veníamos dando de test de hipótesis, poder plantear un test de hipótesis sobre el coeficiente de correlación. Entonces, bueno, acá dice, si ejecutamos el ejemplo 19, podemos ver que el coeficiente de determinación es 0,93935. Podemos concluir que el modelo lineal explica el 93,5% de la variabilidad de los datos. Esto es bastante alto. Es un valor R cuadrado entre 0 y 1. Entonces, bajo la condición de normalidad, podríamos realizar un test de hipótesis sobre la pendiente, que la pendiente sea igual a 0, eso lo vimos hace un rato, que la pendiente sea 0 como hipótesis nula o distinto de 0. Pero eso sería equivalente a probar que el coeficiente de correlación es igual a 0 o es distinto de 0. Entonces, lo que hicimos antes con la pendiente sería lo mismo, equivalente, a plantearlo con el coeficiente de correlación. Rho igual a 0 como hipótesis nula o rho distinto de 0 como hipótesis alternativa. En este caso, el estadístico de prueba va a estar en función de este R. También tiene distribución T-de-Student con n-2 grado de libertad. Em, bueno, para que sepan, está en el ejemplo 19 todo y los resultados. Y si podemos ahora, me tienen paciencia un ratito más, terminamos de ver esto, como para también, el miércoles lo vamos a repetir, pero sobre esto es el cuestionario que va a estar pensado, o que pensamos habilitar el miércoles próximo, de la actividad 3. ¿Cómo hacer para extender lo que vimos de regresión lineal, pero para casos no lineales? Entonces, em, muchas veces el análisis lineal no nos sirve por la distribución de los gráficos, un diagrama de dispersión, ya vemos que no siguen una relación lineal. Entonces, ajustar los datos mediante una recta, beta 0 más beta 1x, no es suficiente y necesitamos un modelo no lineal. Entonces, en el ejemplo 21 tenemos datos entre, está sacado de un ejemplo que muestra la tasa de energía por tiempo necesaria para que un primate mantenga sus funciones básicas, llamado RMR. Esa es la relación entre RMR y su peso. Esas funciones básicas implican respiración, circulación, crecimiento celular y funciones de digestión. O sea, es la tasa de energía por tiempo necesaria en función del peso. Eh, para muchos animales, incluidos los humanos, se cumple la ley que estamos viendo acá. O sea, más que un modelo de regresión lineal, beta 0 más beta 1x, lo que nos dice este ejemplo, que para este modelo debería servir más este modelo, que es un modelo de potencia, a por x a la beta.
Y X son los datos. A y beta no los conocemos. Entonces, uno podría hacer otro análisis similar pero diferente a lo que hicimos con el modelo lineal, o, más simple, usar el mismo modelo lineal que ya usamos. Entonces, ¿de qué manera usaríamos el mismo modelo lineal que ya usamos a partir de esta función que es no lineal? Entonces, acá tenemos los gráficos del modelo del ejemplo 21. Entonces, vemos que con el modelo lineal no está tan mal, pero como que hay desvíos al inicio y al final. Claramente, si tuviéramos un modelo no lineal, con tipo una concavidad, ajustaría mejor a todos estos puntos. Entonces, se ve que no es mala, pero podría ser mejor. Entonces, con la ecuación 7, el modelo de potencia, seguramente vamos a tener un mejor ajuste. Entonces decíamos, ¿de qué manera podemos convertir este modelo en un modelo lineal? Y bueno, una posibilidad, quizás ya la pensaron, es aplicar logaritmo a ambos lados. Es lo que está acá. Aplicamos logaritmo em, del lado izquierdo, logaritmo natural en este caso, y del lado derecho. Fíjense que acá le agregamos un error que acá no estaba. Lo mismo que habíamos hecho antes en la regresión lineal, que le sumábamos un término que era el error aditivo, el ruido aditivo. Acá lo mismo, pero se agregaría en forma de producto. Entonces, cuando aplicamos logaritmo, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Y si hacemos un cambio de variable, llamamos w, por ejemplo, a logaritmo de y llamamos z a logaritmo de x, vamos a llevar a la forma w es igual al logaritmo de a, pero a es nuestra incógnita, así que el logaritmo de a es otra nueva incógnita, o es la misma incógnita, pero con un logaritmo, así que lo podemos llamar beta cero si queremos, más beta uno si queremos por z, más logaritmo del error, que podría ser e'. Así que en definitiva llegamos a una ecuación lineal. Hemos transformado la ecuación, este modelo de potencia que era no lineal, aplicando logaritmo, lo llevamos a un modelo lineal. Así que todo lo anterior que vimos en la primera parte de esta clase es aplicable a este modelo que originalmente era no lineal y ahora lo podemos considerar como un modelo lineal. Entonces acá dice, ¿se anima a continuar este ejercicio? Bueno, este es el ejercicio del cuestionario 3.2, que sí se van a animar a continuarlo. Em, Tienen en el ejemplo 21 los datos. Lo pueden también, si alguien quiere, hacerlo con un Excel. No se anima a hacerlo con Python. Hasta lo puede hacer. No sé si todo, porque hay preguntas que tienen que ver con test de hipótesis, pero bueno, también, conociendo la estadística de prueba, se puede hacer a mano, de manera analítica, y verificar por software o al revés. Entonces, sí, con esto terminamos lo que es la presentación, la segunda presentación de la unidad 3 y dejamos acá la explicación de la clase de hoy. Me quedo para consultas, dudas que puedan surgir.